la teoría del muestreo o las pruebas paramétricas que se pueden conocer para muestras pequeñas. Entonces vamos a trabajar. ¿A qué hacía referencia el intervalo de confianza? Entonces, simplemente era tener un conjunto de datos, ¿cierto? En los cuales yo necesito encontrar unas variables o unos valores, ¿cierto? Que sean simétricos con respecto a mu, ¿cierto? Y ese ejercicio de simetría me permitía encontrar tanto x1 o x2 a un porcentaje de confiabilidad que nosotros podíamos entregar. Y entonces esto me permite o me ayuda a identificar cuál es ese rango prácticamente que yo necesito conocer donde el comportamiento de los datos sea normal o se ajuste a unos parámetros de unas condiciones normales, en este caso podemos llamar que se ajusten a una campana gaussiana donde tanto la media como pues en este caso la media o la mediana sean iguales, o sea que me coincida el centro y pueda identificar cuál es ese conjunto de datos que va a estar dentro de este ejercicio, ¿cierto? Ahora, para encontrar ese intervalo de confianza, nosotros nos ajustábamos a una función de probabilidad que venía relacionada o teniendo en cuenta la media, la desviación estándar, y lo que hacíamos era encontrar un valor z para poder identificar el porcentaje dependiendo de esa confiabilidad. Entonces decíamos que z era igual y se venía trabajando una fórmula, por ejemplo, en este caso, x1 menos mu, ¿cierto?, sobre la desviación. O sea, esta era como la fórmula típica que hablábamos para encontrar este intervalo de confianza. Entonces decíamos, un ejemplo, si vamos a trabajar con una confiabilidad del 80%, ¿a qué equivale? Entonces yo lo que tenía que hacer era pasar ese 80%, que es la confiabilidad, encontrar la significancia, hacer la suma de eso y encontrar un porcentaje acumulado desde 0 a 1. Y entonces me decía que el intervalo o el valor que yo necesitaba, en este caso de x, ¿cierto?, era de tanto. Como yo tengo esta fórmula, lo que hacíamos es simplemente despejar de aquí x. Y entonces a qué era igual x. Nos decía que el extremo del intervalo va a ser igual. Entonces de aquí la despejamos y decíamos que era a decir mu más o menos, en este caso, pues si queremos encontrar más o menos z por desviación. Entonces esta era nuestra fórmula para encontrar el valor de x en el intervalo de confianza. Entonces, si a la media le sumábamos un z multiplicado por su desviación, encontrábamos el extremo al lado derecho. Y si le restábamos, le encontrábamos el valor al extremo izquierdo. Entonces, ese era nuestro intervalo de confianza. De aquí podemos encontrar esta fórmula o este valor. Z por desviación, entonces habíamos dicho que esto era un error típico, ¿cierto? Entonces lo que decíamos era que un intervalo es exactamente igual, o uno de los extremos de un intervalo de confianza es igual a la media más un error, ¿cierto? Y entonces este error es el que yo lo debo conocer o identificar. Entonces por ese lado, listo, vamos a tener como este concepto de error. Ahora, nosotros hablábamos que del intervalo de confianza, después de haber hecho esto, habíamos ingresado a una teoría
del muestreo. Entonces, ¿qué nos decía esa teoría del muestreo? Nos dice que si yo tengo una población cualquiera y de aquí saco una muestra que sea representativa, entonces se debe asumir que la mu de la población es igual a mu de la muestra, o en este caso lo vamos a llamar mu barra, ¿cierto? Mu del muestreo. Y nos decía que para encontrar la desviación de la muestra, o desviación barra, o como se lo quiera tomar, desviación de la muestra, va a ser igual a la desviación original de la población sobre una raíz de n, o la raíz cuadrada de n datos, que sería el número de valores que tiene este muestreo. Entonces yo así puedo encontrar, o puedo decir, que este valor se ajusta hacia la desviación de mi muestra. Ahora, ¿qué sucede si yo esto lo quiero combinar, por ejemplo, con el ejercicio del intervalo de confianza? Yo puedo encontrar, entonces, dentro de este ejercicio, un intervalo de confianza, ¿cierto? Utilizando esta fórmula que era X media, o sea, el valor de X medio menos la media de la población sobre la desviación sobre N. Entonces, este va a ser, por ejemplo, esto era igual a Z, lo mencionábamos, ¿cierto? Y si de aquí quiero despejar el intervalo, el valor extremo de mi intervalo o de esta fórmula, pues simplemente lo que hacíamos era despejar y decíamos que X barra, ¿cierto? O X de la media va a ser igual a mu de la población más o menos, ¿cierto? Z que multiplica a la desviación típica sobre la raíz de n. Entonces esta es la misma fórmula, sino que en este caso ya la empiezo a trabajar sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque es una fórmula que va orientada hacia la parte del muestreo. Entonces, ¿y z de dónde lo sacamos? Pues en este caso z sale, ¿cierto?, de las tablas que nosotros encontramos teniendo en cuenta la confianza o la confiabilidad, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que existen unas tablas normales que van de 0 a 1 y ahí simplemente lo que hacemos es encontrar este valor de 0. O sea, esto es como la parte así muy relacionada con el ejercicio del muestreo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que nos aparece este valor aquí? Y en otras oportunidades habíamos dicho que era z por raíz de n multiplicado por la raíz de n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1, ¿cierto? Eso era cuando estábamos haciendo un ejercicio sin reposición. Entonces simplemente lo aislábamos, lo trabajábamos a partir de esos. Bien, con esta información que nosotros veníamos manejando, la clase anterior hicimos un ejercicio que era relacionado con las pruebas de hipótesis. ¿Qué nos decían esas pruebas de hipótesis? Nos decía que simplemente vamos a evaluar un postulado, ¿cierto?, a partir de un ejercicio estadístico. ¿Y qué es lo que nos decía? Que dependiendo del postulado yo puedo tener un conjunto de datos donde se encuentran unas áreas que pueden ser diferenciadas. Entonces tendría alfa, ¿cierto? Y tendría la confianza, o la confianza y la significancia. Entonces, en este caso, ¿qué me viene a representar? Esto me viene a representar una zona de rechazo de una información y esto una zona de aceptación de la información. Entonces las pruebas de hipótesis me permiten verificar un postulado
y evaluarlo en este sentido, con el objetivo de mirar si ese postulado que se está planteando se lo acepta o se lo rechaza dependiendo de los valores. Entonces, ¿cómo se podría mirar? Es un ejercicio de comparación, pongamos comparación de medias entre la media de la población y la media muestral. Entonces me dice prácticamente en el ejercicio que si esa muestra que yo extraigo de una población es igual o es diferente, ¿cierto? Para eso me sirve este ejercicio de las pruebas de hipótesis, para verificar si una muestra que yo he extraído de una población presenta las mismas características o son diferentes. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacíamos eran dos trabajos. El primero era encontrar un Z crítico y era encontrar el segundo un Z de prueba. Entonces, lo que hago es identificar. El Z crítico me sirve para identificar el punto de corte donde se diferencia la zona de rechazo a la zona de aceptación. Y el Z de prueba es el valor que yo lo evalúo de estas medias y verifico en dónde cae, si cae en la zona de rechazo o en la zona de aceptación. Que en algunos casos se dice, si el Z de prueba es mayor al Z crítico, se acepta la hipótesis, o si es menor, se rechaza la hipótesis, ¿cierto? Entonces uno puede decir, si el Z de prueba es mayor que el Z crítico, entonces lo que hacemos es aceptar H sub 0. Y si el ZP es menor que el Z crítico, menor o igual al Z crítico, rechazamos H sub 0 y se acepta H sub 1, ¿cierto? Entonces, en este caso habíamos dicho que para poder hacer una de estas pruebas debemos generar dos tipos de postulados. Entonces, el primer postulado que nosotros hacemos en las pruebas de hipótesis es evaluar un H sub 0 y un H sub 1. El H sub 0 nosotros lo vamos a conocer como la hipótesis nula, y esta va a ser la hipótesis alterna o alternativa, ¿cierto? ¿Y qué me dice H sub 0? Normalmente me dice que las medias de la muestra es igual a la media de la población. Y la H sub 1 me dice que la media de la muestra es diferente a la media de la población, o es menor o es mayor, ¿cierto? Entonces, según este ejercicio de la hipótesis alterna o del postulado que se está presentando, yo puedo tener una gráfica para poder evaluar una zona de rechazo cuando tenemos, por ejemplo, aquí, esta zona de rechazo me coincide cuando la media es menor a la media poblacional. Me voy hacia el otro lado, cuando la media es mayor a la media poblacional. Y las pongo en diferente, por ejemplo, cuando la media es diferente a la media poblacional, ¿cierto? Entonces, dependiendo del postulado, puedo trabajar con una cola hacia la derecha, hacia la izquierda, o puedo trabajar a ambas colas. Ahora, pues en este caso, cuando yo trabajo una sola, trabajo con alfa. Cuando trabajo acá, trabajo con alfa, y cuando trabajo en este, trabajo con alfa medio. O sea, la significancia la divido entre dos para poder hacer ese ejercicio. Entonces eso, pues ya lo conocemos o ya lo hemos trabajado, ¿vale? Ahora, teníamos por aquí, ¿dónde está? Vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para poder verificar nuevamente este postulado y poder continuar, ¿cierto? Porque de aquí lo que vamos a trabajar más adelante es, si yo trabajo una prueba de hipótesis y estoy trabajando sobre una población, pues ahora voy a trabajar con muestras o con poblaciones pequeñas.
¿Qué significa tener una muestra, una población pequeña? Cuando son inferiores, cuando n es menor a 30 datos. Entonces, ¿qué sucede? A medida que yo tengo una muestra, entre más grande, los valores se los puede ajustar mejor hacia las fórmulas o hacia las teorías que hemos trabajado. Pero cuando tengo muestras pequeñas, ¿cierto? Que el valor de esta es la teoría de pequeñas muestras. Entonces yo lo que debo hacer es ya no trabajar con el Z. O sea, el Z lo vamos a trabajar para muestras grandes. Y cuando trabaje para muestras pequeñas, voy a trabajar con un valor T. Entonces, aquí vienen las famosas pruebas paramétricas de, es la prueba que vamos a mirar hoy, la prueba T o la T de Student, Profe, una ¿cierto? pregunta. Ajá. O sea, cuando dices muestras grandes, lo de la Z es que, digamos, si tengo una población de 100 datos, una muestra grande, digamos, es de 50 datos, o ya muestras grandes estamos hablando de mucha población. Cuando yo tengo una, o sea, cuando hablo de muestras, por ejemplo, eh, tengo un conjunto de 30 estudiantes o de 50 estudiantes, o pueden ser 100, ¿cierto? Esto se me conoce como una población casi finita, porque yo la puedo contabilizar. Pero le digo, saco una muestra de 31 estudiantes, entonces esto ya es una muestra casi grande, que se puede aproximar hacia la misma población, ¿cierto? O sea, para esa yo trabajaría el valor Z. Pero si yo digo que tengo esos 100 estudiantes o 50 estudiantes y saco una muestra de 12, entonces con esa muestra de 12, pues yo no podría evaluar como si fuera tener 12 personas, como evaluar a 200, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es trabajar ya con estas muestras de la TED Student, que es una prueba más ajustable para poder identificar el número de personas. Ahora, para hacer esto, pues vamos a necesitar inicialmente el valor de n, ¿cierto? ¿Por qué es importante tener el valor de n? Porque de aquí vamos a sacar, en este caso se llaman lo que son los grados de libertad. Entonces esos grados de libertad me van a permitir identificar cuál es este valor en T, ¿cierto? Entonces, cuando trabajábamos en Z, lo trabajábamos desde la confianza, ¿cierto? Acumulada. Y este en ningún momento se orientaba al número de datos. Pero ahora vamos a trabajar con T, que tiene que ver con la confianza, pero relacionada al número de datos. En esta sí vamos a necesitar el número de datos, pero no tanto el número de datos, sino los grados de libertad. ¿A qué es igual los grados de libertad? Es igual a n-1, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una muestra de 12 datos, pues los grados de libertad van a ser de 11. Entonces, yo tengo que evaluar mi prueba a partir no de 12 personas, sino de 11, para que el dato se ajuste y me coincida como si estuviera trabajando un valor más grande, ¿cierto? Pero eso ahorita lo miramos como para poderlo identificar. Quiero que dejemos claro la parte de lo que hacíamos con la prueba de hipótesis que nosotros veníamos trabajando, ¿cierto? Era identificar cuáles son esos pequeños aspectos que yo debo evaluar frente a un postulado estadístico. Entonces, decíamos, había que plantear un H sub 0, ¿cierto? Y un H sub 1, que son la prueba, era la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. A partir de esto necesitaba encontrar el Z crítico y el Z de prueba, que ya lo habíamos mencionado, y para poder identificar esto yo debo tener el valor de la significancia de este ejercicio. Entonces, esta significancia hace que yo pueda identificar cuál es la confiabilidad con la que se va a trabajar. Para poder hacer esto, habíamos descrito una serie de pasos que me decía, primero, determine H sub 0 y H sub 1,
luego determine en la curva las regiones de aceptación o de rechazo de la prueba. Posteriormente encuentra el Z crítico, donde se encuentra. Después encuentra el Z sub P y verifique y simplemente genere la conclusión. En este ejercicio vamos a presentar un siguiente problema, ¿cierto? Un postulado. Entonces se puede hablar que hay una empresa que genera cables, ¿cierto? Y ellos tienen un ejercicio que le hacen una prueba de tensión de ruptura. Tensión de ruptura. Entonces ellos, o la misma empresa, dice que la tensión de todos los cables presenta una media de 1800 libras, ¿cierto? Con una desviación de 100 libras. O sea, en este caso, pues simplemente lo que hacen es identificar en esa empresa a todo ese conjunto de cables pueden encontrar unos desde 1.700, pues aproximadamente a 1.600, a 1.900. O hay valores que podrían salirse de eso, pero que como estamos hablando solamente, ¿cierto? La empresa genera un nuevo proceso de verificación de esa tensión y haciendo una muestra, o sea, le aumentan, puede ser el número de vueltas del cable o se puede incrementar un proceso, no sé, de fortalecimiento de esos cables. Y ellos lo que sacan es una muestra de 50 cables. O sea, ya nos están diciendo que toman una muestra de 50, ¿cierto? Y encuentran, y hacen un ejercicio y se dan cuenta que la media de este conjunto es de 1850 libras. Entonces se puede afirmar, ¿cierto? Entonces, según esto, ¿sí? Yo podría afirmar, o sea, la pregunta sería, afirmar, se podría afirmar que en este caso, pues hay una mejora. Esa vendría a ser como la pregunta. Si yo la miro desde este punto, ¿cierto? Pues yo diría que si en el anterior era 1800 y ahorita tomo 1500, 1850, pues sí hay una mejora. Pero me dice que frente a una significancia, por ejemplo, se puede mejorar con el 99%, o puedo decir a una significancia del 0.01, ¿podemos afirmar esto? Entonces, esa es la pregunta que uno se hace cuando se plantea en este caso una mejora dentro de un proceso, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿podemos afirmar esto? O si no ahorita, frente a la situación que estamos padeciendo, se puede identificar, no sé, que la media poblacional que se infecta en esta semana fueron 200 casos de COVID. Y la siguiente semana se vuelve a hacer un análisis y se encuentra que hay 1.600 o 160 casos. Podemos afirmar que ha reducido el impacto, entonces uno lo que hace es preguntar, ¿con qué confiabilidad? ¿Y cuál fue la desviación inicial? Entonces, según eso, yo puedo mirar si esa población está dentro de este rango o no, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues simplemente vamos a verificar si ese proceso de mejora ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que decimos de todo este ejercicio? Vamos a plantear las situaciones para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, vamos a sacar H sub 0 y H sub 1, ¿cierto? ¿A qué es igual H sub 0? Entonces me dice que todas las muestras son igual a 1800. Y hipótesis nula, yo digo que no, que sí se mejoró significativamente, o sea que va a ser mayor a 1800, ¿cierto? Ese es como mi postulado. Lo que me dicen es evalúelo, ¿cierto? Desde una prueba de hipótesis. Entonces, como simplemente nosotros obtenemos que la significancia es del 0.01, nos vamos hacia la tabla
y encontramos que ese valor crítico de Z es igual a 2.33, ¿cierto? Entonces ya tenemos supuestamente en nuestra tabla la zona de rechazo, como es mayor, va a estar hacia la zona derecha y me dice que el Z, en este caso Z crítico es de 2.33. O sea, aquí nos caería la zona de rechazo, ¿cierto? Ahí como para poder identificar. Aquí nos caería la zona de rechazo. Posteriormente, lo que hacemos es determinar Z, Z de prueba. Y para esto habíamos dicho que trabajábamos la fórmula X barra menos mu sobre desviación sobre la raíz de N, ¿vale? Ir despejando todo esto, pues sería 1850 menos 1800 sobre la desviación, que sería 100 sobre la raíz de 50 datos que habíamos solicitado. Y este valor nos arroja uno de 3.55. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente buscamos, así que buscamos 3.35 y nos cae en una zona de rechazo de H sub 0. O sea, rechazamos esta H sub 0 y aceptamos estos valores. Entonces, la pregunta es de decir que la afirmación que yo estoy planteando se acepta. Entonces, simplemente decimos que aceptamos el postulado o la aceptación de H sub 1. Entonces se dice que el proceso sí mejora significativamente pues en este caso pongamos la tensión de los cables. Listo, chicos. Entonces este es nuestro postulado. Dice, la vida media de unos tubos fluorescentes en una empresa es de 1570 horas, con una desviación de 120 horas. Si M, o si la media de todos los tubos, o sea, sabiendo que M es la vida de todos los tubos, ¿cierto? Ahora, contrastar una hipótesis de que sacamos una muestra de tubos y que me dio 1600 horas. Entonces, que esto es diferente, ¿vale? De tubos. Este ejercicio que nos está pidiendo nos dice mu, ¿cierto? ¿Cuánto fue que nos daba? Mu, 1570, ¿cierto? Con una desviación de 120. Me dice que sacó unos cubos, que en este caso serían 1600, o la media de la muestra. Entonces, planteo pues las H sub 0. Entonces, ¿qué me dice? H sub 0 me dice que mu es igual a 1570, ¿cierto? Y H sub 1 me dice que mu, ¿qué le está diciendo ahí? Que contraste que son diferentes. Entonces me está diciendo que son diferentes a 1570. Puede ser mayor o puede ser menor. Cuando yo tengo este caso, trazamos a doble cola. Entonces, ¿cuánto me dice la significancia? ¿Cuánto fue que les dije? Es de 0.05. Entonces, alfa medios va a ser igual a 0.025. Y ese es el que tengo que buscarlo en la tabla. Entonces, buscando esto en la tabla, es como estar buscando el 97.5% de confianza. Y para este valor Z crítico, me dice que es 1.96. Pero como estoy trabajando a dos colas, es menos 1.96
y a 1.96. Entonces me dice que encuentro el Z de prueba. ZP es igual a la desviación a 1600 menos 1570 sobre 100, que es los 100 datos que nos están pidiendo de aquí, sobre, perdón, 120 sobre raíz de 100. Y esto me dice que da, en este caso casi ustedes lo determinan. 2.5. 2.5. Entonces 2.5 pues lo busco, como aquí, digamos esto aquí vendría a ser como 0, 2.5 vendría a darme por acá. Entonces lo que hacemos es decir que se rechaza h sub 0. Entonces rechazo h sub 0, que me dice que todas, y que acepto h sub 1. O sea, la conclusión es que sí existen diferencias significativas entre los dos tratamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces es fácil. Profe, los 100, ¿esos son qué? ¿De la población total de la muestra? No, los 100 es la población de la muestra. Ajá, sí, señor. Entonces ya una vez que tengamos esto comprendido, o sea, esta estructura, recuerden que si aquí en este postulado de H sub 1, si me dice que es menor, la cola viene hacia acá. Si me dice que esto es mayor, la cola viene hacia acá. Y si me dice que es diferente, lo pongo a doble cola, ¿cierto? Porque eso fue el ejercicio que ahorita ustedes hicieron. No lo trabajaron con el 97%, sino lo trabajaron con el 95%. Y al trabajarlo con 95, pues entonces les da, por ejemplo, el 3 que dicen y les daría como el ejercicio. Pero entonces hay que estar pendientes de qué es lo que se está pidiendo, ¿vale? Profe, ese de 1,96, ¿de cómo sale? O sea, ese es de los lados externos con el alfa medios. No, lo busco en la tabla, lo busco en la tabla. ¿De qué? O sea, Con, con el en la tabla n de 0 a 1, lo que hacemos es buscar 0.975 dentro de la tabla y miramos a qué corresponde z. Entonces aquí me dice que esto es 1.9 y acá están en 0.06. Ya, y este Z lo encontramos con esa de que decíamos 1 es igual a confianza más significancia. Sí, claro, es que por eso yo les estoy dando aquí la significancia. Entonces me dice que la significancia es a 0.05, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la cola donde voy a buscar? Tendría que buscarlo es a alfa medios, porque estoy trabajando a doble cola. Entonces, en este caso, el alfa sería 0.025, o sea que la confianza que va a estar dentro de este intervalo es del 97.5%. Entonces me dice que el extremo de este intervalo está en este punto o está en este punto también, a más y a menos. Y con esto pues yo ya puedo determinar, ¿cierto? Ahora pasemos a nuestro siguiente tema. Entonces aquí voy a borrar y nuestro siguiente tema se conoce como la distribución T. La distribución T o distribución T de Student. Entonces, este es un ejercicio que nosotros hablamos cuando se trabaja con muestras pequeñas. Y estas muestras pequeñas es cuando tengo n menor a 30 datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a encontrar ese estadístico con el que vamos a trabajar. Para acá vamos a utilizar nuestra fórmula, un valor t, y este valor t va a ser igual a x de la muestra, ¿cierto? Menos media de la población sobre S, en este caso, sobre la desviación, y a este lo vamos a multiplicar por la raíz
de n menos 1. ¿Cierto? ¿De dónde? N menos 1 serán los grados de libertad con los que vamos a trabajar. Y hacemos aquí prácticamente es un ejercicio de comparación, o sea, al igual que nosotros hemos trabajado en el anterior ejercicio, ¿qué hacíamos en la prueba de hipótesis? En la prueba de hipótesis encontrábamos Z crítico y Z de prueba, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar nosotros en este caso también, en este caso pongamos un un T crítico y un T de prueba, ¿cierto? Entonces el T de prueba lo vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Y de dónde encontramos ese T crítico? Entonces, para encontrar ese T crítico o ese valor de la prueba T de student, lo vamos a trabajar con la fórmula que yo les acabé de enviar al correo, ¿cierto? Que es esta, donde dice valores percentiles de T para una distribución T, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a trabajar dos columnas, una columna y una fila. Entonces, para este lado superior están los valores teniendo en cuenta ya los porcentajes. Entonces está el T para 0.995, 0.99, 97.5, 95, 90, 80, o sea, ya están casi establecidos el nivel de confianza. Y hacia abajo están los grados de libertad con los que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es identificar ese valor T dentro de mi ejercicio estadístico. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Entonces, simplemente lo que hacemos es encontrar este valor T. Nuevamente, buscamos la zona donde coincide el valor T y finalmente verificamos este TP dentro de la tabla. Y entonces verificamos si está dentro o está fuera del ejercicio, ¿vale? O sea, ese es el mismo, es la misma prueba de hipótesis que nosotros planteamos, pero ya no vamos a ajustarnos hacia una hipótesis alternativa o una hipótesis nula, simplemente nos dicen, encuentre para unas muestras pequeñas cuánto les da T, entonces simplemente usted dice cuántos grados de libertad tengo, a qué confiabilidad, sé cuál es el valor y verifico el TP y vemos si es mayor o es menor, entonces simplemente decimos si se ajusta o no se ajusta hacia este ejercicio. Ahora, ¿para qué me sirve esta distribución T? Pues prácticamente para determinar esa zona, o sea, por ejemplo, a una confiabilidad, a una confianza, ¿cierto? Vamos a encontrar aquellos intervalos. Aquí me va a generar son los intervalos de los cuales yo voy a hacer mi ejercicio. Entonces, para poderlo representar vamos a desarrollar un ejercicio más práctico para poder verificar cómo lo podemos trabajar. Entonces, ¿qué me puede decir? Puede decir que se tiene una muestra, por ejemplo, de 10 arandelas, ¿cierto? Cuyo diámetro tiene una media, ¿cierto? De 4.38 centímetros. Y una desviación típica de 0.06 centímetros. Entonces simplemente me dice cuáles son los límites de confianza, en este caso, a un 95%, ¿cierto? O sea, en este caso simplemente me está pidiendo es que encontremos esa información del
del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, yo puedo trabajar desde dos aspectos. Encontrar un valor frente a un valor t, o simplemente puedo encontrar un límite de confianza de diámetros verdaderos. O sea, a usted le dice, tengo este diámetro con esta desviación, pero pues en realidad dígame cuál es el verdadero diámetro que yo debo manejar, o sea, cuál es ese límite de confianza que yo debo manejar con este ejercicio. Entonces simplemente vamos a aplicar nuestra fórmula donde decimos, primero, n-1 es igual, la muestra de 10 arandelas, en este caso tendría 9, o le ponemos simplemente 10 menos 1 igual a 9, ¿cierto? Confiabilidad o porcentaje de confiabilidad, entonces en este caso 0.95. De aquí yo voy a buscar en esa tabla el que dice T para 0.95. Entonces, ¿a qué es igual T con respecto a estos grados de confianza? ¿Cuánto les da en la tabla? ¿Cuánto da ese valor, por favor? ¿El valor T es igual a cuánto? ¿Cuánto les da? Entonces buscamos en el apéndice 3 los grados de libertad 9 con T. Profe, pero ahí cómo se busca, o sea, 9 y que ahí hay otros números. Ya, perdón. Entonces, entonces yo tengo esta tabla, ¿cierto? Igual que el intervalo de confianza. Me dice que tengo aquí el 95%, ¿cierto? 95. ¿Cuánto me da desde aquí hasta aquí? Entonces sería 95 más alfa medios. ¿Cuánto sería? 0.25 y 0.25 y 0.25. O sea, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto me da el 95? Serían 0.975, ¿cierto? Que sería este límite. O sea, el mismo ejercicio que hacíamos con el intervalo de confianza. Encontramos, pero ya no vamos a buscar en la tabla N, que era la acumulada, sino ahora trabajamos en el apéndice 3, que es la tabla de prueba de Student. Entonces lo que hacemos es encontrar el 95 más el 0.95, o sea, buscamos el valor correspondiente a 97.5 o puntos 97.5. Entonces busquen en su tabla. Ajá, pero eso En se la busca parte arriba. superior, Y a la sí, derecha y a la izquierda, 97.5. esos números. En la ¿Cuáles izquierda, son? B es los grados de libertad. ¿Cuántos son? 9, ¿cierto? 2.26, ¿no? Exacto. Entonces, para este valor en la tabla es, perdón, 2.26. Lo que antes nos tocaba buscar en esa tabla acumulada, ahora lo vamos a trabajar simplemente acá, ¿cierto? Encontramos el acumulado, el T que es 2.26, y planteamos nuestra hipótesis, nuestra fórmula de intervalo de confianza. ¿Qué me decía la fórmula del intervalo? Me dice que X, ¿cierto? Era igual a la media más o menos Z, ¿cierto? Pero ahora como no tenemos Z, ¿qué tenemos T? Entonces es más T, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? ¿Por cuánto? Multiplicado por la desviación sobre la raíz de n menos 1. Porque estamos hablando de los grados de libertad, ¿cierto? Entonces esto simplemente lo pasamos
y vamos a decir que el intervalo de estas 10 arandelas o el diámetro verdadero en realidad es igual a mu, que habíamos dado el valor de mu de 4, ¿cierto? 4.38 más o menos, en este caso 2.26, que multiplica hacia, bueno, ¿cuánto era z de este alfa? Alfa habíamos dicho que era 0.06 sobre la raíz de 9. Y pues esto me va a dar a mí un valor de, sería 4.38 más o menos 0.0452, ¿cierto? Que si lo pasamos, esto es igual a 4.335 y 4.425 centímetros. O sea, este es mi diámetro verdadero, o el diámetro que en realidad debería estar. Entonces, a mí me dicen que de ese ejercicio, que sacan de esas 10 arandelas, una arandela, por ejemplo, que tenga un diámetro de 4.34, ¿cierto? Entonces me dice, ¿esa se la acepta o se la rechaza? Entonces está dentro de la zona de aceptación. Entonces en este caso, pues no habría ningún inconveniente con hacer el ejercicio desde este enfoque. O sea, ¿qué sacamos? Un intervalo de confianza desde la opción de la prueba T de estudio. O sea, este sería un ejercicio, ¿cierto? Que nosotros podríamos trabajar. Ahora, vamos a trabajar esta misma fórmula, pero en otro ejercicio, pero ya respondiéndolo como hacia la parte de la parte de hipótesis. Profe, espere. ¿Cómo es que se busca bien en la tabla? Es que no entendí bien cómo se busca en esa tabla. Ya, aquí la voy a dibujar. Si yo tengo, ustedes tienen ahí una tabla en el apéndice 3, donde tienen unas dos columnas, o sea, tienen una matriz, ¿cierto? Hacia acá tienen unos valores, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, que supuestamente le da. Y aquí tienen unos valores, T, por ejemplo, 99, T 97, 5, 97, 5, T 97, T 95, en fin. Entonces lo que usted hace aquí, estos son el valor de la confianza más alfa medios. Y entonces lo que usted hace es, si en el ejercicio le decían que una confianza del 95%, pues yo le tengo que sumar el alfa medios, que sería 0.25, entonces tengo este valor. Y busco los grados de libertad, acá me habían dicho que eran 9. Entonces con 9, lo que buscamos, y aquí me da un valor de 2.26. Este es el valor que yo lo voy a llevar a mi fórmula que habíamos dicho, o sea, este sería T igual a X menos X menos mu sobre desviación por la raíz de n menos 1, ¿cierto? Entonces por eso lo pasábamos a n menos 1. Entonces lo pasábamos al otro lado y podíamos encontrar x, que es igual a la media por el valor de t sobre z menos raíz de n menos 1. Y eso es lo que nos debería dar como este resultado. ¿Vale? Ya, profe. Y vamos a tomar otro. Entonces, por ejemplo, dice que Profe, pero teniendo en parece cuenta el que anterior. es más lento para tomar apuntes. ¿Cómo? Que vaya más lento para poder tomar apuntes. Que si no se hace mal. Bueno, como no me decían, no me dicen, pero igual yo se los grabo, ¿no? El video y se los subo al grupo. Entonces yo puedo tener una máquina
que produce arandelas, ¿cierto? Y me dice que está trabajando en el espesor, o sea, de 0.05 pulgadas de espesor, ¿cierto? Ahora, me dice que para determinar si la máquina está funcionando normal o funciona bien, se hace una prueba de sacar una muestra de 10 arandelas, las mismas 10 que habíamos pedido, ¿cierto? Las mismas 10 arandelas que tienen un espesor de 0.053 pulgadas. Entonces, pilas aquí, ¿cierto? Con una desviación de 0.003 pulgadas. Entonces, ahora me dice, la pregunta es que contraste este ejercicio con una hipótesis al 95%. O sea, miren que volvimos a la prueba de hipótesis, pero lo vamos a trabajar desde este ejercicio de la prueba T, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es el mismo proceso. Vamos a plantearlo porque me está pidiendo un contraste de hipótesis o una prueba de hipótesis, pero teniendo en cuenta la prueba T. ¿Por qué es la prueba T? Porque me están dando una muestra de 10 arandelas, o sea, es una muestra menor a 30. Entonces, simplemente ya no la voy a trabajar como lo hacía antes con el valor de Z, sino que ahora lo trabajo con el valor de T. Entonces, frente a esto, planteamos nuestra primera información. Entonces decimos, H sub 0, voy a decir que las medias de esas arandelas son iguales a 0.050, ¿cierto? Y voy a plantear H sub 1, me dice que son diferentes. Entonces, me dice que H sub 1, pues en este caso, sería que la media es diferente a 0.05, ¿cierto? Entonces, si las arandelas que yo estoy sacando son iguales a 0.05, la máquina está bien o está funcionando normal. Y si me sacan arandelas diferentes a este valor, la máquina necesita, ¿cómo se llama? Mantenimiento preventivo. Esto es, por ejemplo, un caso muy práctico que se les presenta a las industrias de manufactura. Entonces ellos dicen, si la máquina está bien, está haciendo todo el proceso completo. Si llega a cambiarse, entonces necesita mantenimiento preventivo. Entonces lo que hacemos es a identificar que como está diferente, se trabaja a doble cola, ya sabemos. Entonces ya tenemos una indicación. Segundo, nos dice que estamos trabajando a un 95%, por lo tanto, la significancia va a ser del 5% o del 0.25, el alfa medios, y acá sería 0.95. Por lo tanto, voy a evaluar en 0.975, ¿cierto? Que era lo que veníamos trabajando. Encontramos el valor de T para este valor. Entonces, T en T de student, ¿cuál es el valor T para este valor? Ya lo habían encontrado, 2.26. Entonces, como estoy trabajando a doble cola, sería 2.26 y menos 2.26, ¿cierto? Los límites de la prueba T. Ahora me dice, encuentre el valor de T. T de prueba.
¿Y cómo sacamos el t de prueba? Ya habíamos dicho que es x menos mu sobre desviación multiplicado por la raíz de n menos 1. Y entonces de aquí despejamos y decimos, ¿cuánto nos dio el x de las arandelas que habían sacado? 0.053 menos 0.050 sobre la desviación de esas arandelas, que era de 0.003, y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de 9. Y este valor nos dice que nos da un valor de 3. Entonces, como tenemos a dos colas y nos da 3, nos da en la zona de rechazo H sub 0. Por lo tanto, aceptamos H sub 1. ¿Y qué me dice H sub 1? Que la máquina necesita mantenimiento preventivo. Y entonces miren cómo se puede trabajar este ejercicio, ¿cierto? Ahora, ¿cuál podría ser un inconveniente o un cambio que se podría trabajar? Le dicen, no, es que usted está trabajando a una confianza del 95. No, señor Paredes, usted debe ser un ingeniero mucho más exacto. Queremos que usted trabaje no al 95, sino al 99%. Determíneme, pues, si esa situación es verdad, si ya necesitamos mantenimiento de la máquina o no. Entonces usted dice, bueno, al 99, entonces lo voy a plantear, 99, ¿cierto? Sería 0.99. ¿Y aquí cuánto me queda? El 1%, o sea, sería el 0.05%. O sea, en este caso me cambia el 99.5, y según este 99.5, ¿cuánto es el valor del t, muchachos? 0.005, ¿no? Eso, 0.005. Entonces, ¿cuánto es el valor de t para este valor? En las mismas arandelas, y cambia simplemente estamos cambiando la confiabilidad, porque usted es un ingeniero que trabaja al 100%. 3.25, creo. ¿Cuánto? ¿3? 3.25. Bueno, entonces miren cómo cambia. 3.25 menos 3.25. Encontramos el t de prueba. Tanto por este, ¿cierto? Y me da 3. Zona de 3. Zona de aceptación de H sub 0. Entonces, ¿qué estoy aceptando? Que la máquina, al 99% de confiabilidad, esa máquina todavía está funcionando bien.